Bueno, buenos días. Estamos acá en Dos Tipos Podcast con una invitada especial. Ella se llama Laura. Saluden a Laura. Laura. Hola. Bravo. Hola Laura, bienvenida a este pequeño podcast. Hoy Laura nos va a compartir un poquito de sus experiencias. Ella es instructora de yoga, entre otras muchas cosas, con muchísimos años de experiencia en eso, ¿no? ¿Llevas cuántos años más o menos? Pues empecé a practicar en el 2016 y al año siguiente me convertí en profe, o sea, desde el 2017. Ya 7 años y contando, porque ya casi 8. Exactamente, sí. Bueno, Laurita, entonces Sí. bienvenida nuevamente y pues quizás comenzar como para contarnos cómo llegaste a este mundo del yoga y todas esas enseñanzas de tipo espiritual. ¿Se pueden describir de esa manera? Se podrían describir, bueno, primero agradecer, me encanta estar aquí. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Me encanta este proyecto. Bueno, sí, se podría decir que, pues es que en realidad en el mundo tenemos como una diferenciación bien extraña, ¿no? Decimos prácticas espirituales y nos imaginamos todas estas prácticas en donde estamos todos, Chamánicas. sí, exacto, Mm. pero en realidad si lo miramos bien, técnicamente, pues no hay nada que se escape a lo espiritual, o sea, todo, absolutamente todas las experiencias humanas o que vivimos aquí, en realidad son espirituales. Eso No es hay cierto. manera, no hay manera de escapar de eso, porque en realidad pues todos somos espíritus viviendo la experiencia humana. O sea, estamos aquí encarnados viviendo algo nuevo. En realidad la maestría de todos los seres humanos ya la tenemos. Si es que en realidad pensamos en perseguir lo espiritual, no hay que perseguir ninguna espiritualidad porque ya somos espirituales, porque somos espíritus pero viviendo pues la experiencia humana. Pero sí, muy contenta de haber conectado, digamos, un poco más hacia adentro. Y no empecé en realidad con el yoga propiamente, empecé con otras experiencias que fueron como la puerta, digamos, más identificable. Empecé con la ayahuasca en realidad. La ayahuasca, esa mezcla de hierbas, es una bebida, ¿cierto? El yagé, sí El que es. yagé, sí, yo lo he escuchado. El yagé que es la preparación de juco amazónico combinado con otras raíces y de eso deriva pues esta bebida pues indígena ancestral que es como una ventana. Eso he escuchado yo, que es como una ventana. Hay mucha gente que tiene esa experiencia con esta bebida y de repente entienden qué propósito es el que quieren darle a sus vidas y empiezan pues, ese camino. ¿Tuviste alguna experiencia específica que te ha llevado pues, a lo que practicas ahorita? Varias, sí. Bueno, primero obviamente aclaro que yo no soy promotora no es que yo promueve, digamos, la ceremonia de ayahuasca como tal o el consumo, sino que estoy compartiendo mi experiencia, ¿sí? O sea, porque lo que yo comparto es otra cosa. Yo comparto el Claro. yoga y otras herramientas, digamos. No es que sea la herramienta que yo comparto o que guío, pero digamos que estoy contando aquí como lo que formó parte de mi camino, ¿sí? De Claro. mi camino. Entonces me encontré con la ayahuasca, como una casualidad, pues obviamente me encontré con una persona que me mostró y me invitó a una ceremonia y resoné por completo. Y fue lo primero que esa persona me dijo. Me dijo, si tú, cuando yo te estoy hablando, no resuenas, no vamos, no vayamos. Y por el contrario, cada vez que él me hablaba, que esa persona me hablaba, yo sentía que tenía que ir. O sea, que tenía que ir, que tenía que Como ir. el llamado, ¿no? Como el llamado espiritual. El El llamado. llamado espiritual, esa es la Exactamente, palabra. el llamado, claro. Y sí, claro, viví varias experiencias, porque fueron 3 veces en realidad en total que tomé en 3 ceremonias distintas, obviamente alejadas una de la otra, creo que fueron 3 años consecutivos, o sea, cada año. Fui el primer año, luego el segundo año y luego el tercer año. Y en realidad no fui buscando absolutamente nada, no es que yo haya ido buscando cosas o experiencias, sino que más bien era eso. O sea, yo iba como siguiendo mi corazón, o sea, siguiendo ese llamado a ir a conectar con algo, con no sé qué, porque yo ni siquiera entendía bien, ¿cierto? En un principio tal vez lo entendía como mucha gente lo puede llegar a entender, que es como, vamos a tomar algo raro que nos hace alucinar, Sí, sí. ¿cierto? Sí, vamos a conectar con algo que nos hace alucinar, sí.
Entonces, claro, la primera vez fue bien impactante. Sí, obviamente iba muy nerviosa también, pero también como ese taita, esa persona ofrece un viaje muy amoroso, muy suave, no tan de tanto color y tanto viaje, sino más bien de introspección. Uno puede llegar a pensar incluso que esto no hace nada. Pero ese taita, digamos, ese viaje es muy amoroso y uno piensa, no, esto no tiene ningún sentido, esto qué bobada es, pero viene después. O sea, viene, es como dicen los argentinos, te cae la ficha en los días posteriores es que te entra esa claridad, te llega esa claridad de qué es lo que la planta te quiere mostrar, no tanto ahí, en ver esa cantidad de colores, esos viajes y esos, ¿no? No fue así, fue más bien para mí, ¿no? Para mí fue esa experiencia de ir más a lo profundo. Y por eso digo que ahí empecé, porque fue como en mi vida, como un hecho diferenciador, o sea, que lo noté, que yo dije, empecé mi camino, o empecé un camino de más adentro, de Conocimiento, caminar. como de conocimiento interior, como de conocimiento del ser, de las Exacto. emociones y eso. Como de ir más adentro, Lo entiendo. o sea, de ir más profundo. Quizá alguno de los televidentes no conoce muy bien lo de la palabra taita. Taita es el representante, el que hace la ceremonia, el que dirige la ceremonia. Qué buena pregunta. El taita, claro, el taita, digamos, en la cosmovisión indígena es el padre amoroso que te lleva, ¿no? O sea, por eso muchas veces aquí nosotros tenemos todavía esa herencia de su Sí, taita. taita Sí, es el Sí. papá. Salude a su taita. yo estaba pensando exactamente en eso. Pero aclaro eso porque eso no lo sabía yo. No, y posiblemente muchos espectadores que nos están viendo en ese momento tampoco lo sabían, entonces sí es bueno para Claro, claro, el taita. que no quede ninguna duda, ¿no? Si tienen preguntas, ya saben, en los comentarios. Claro, el taita es esa persona que te conduce amorosamente en ese viaje interno y que te cuida, además, porque el taita no es cualquiera, o sea, no es que te enseñan cómo se corta la chacruna, la ayahuasca y vas y cortas y luego haces el viaje y luego, sí, Ya, y luego, ay, ya soy chamán y ya soy, empiezo a entregar, no. me imagino ya hay O años de sea, experiencia con este señor haciendo eso una y otra vez, o sea que ya ha adquirido cierto conocimiento para saber cómo liderar a todos los que se quieran, digamos, aventurar en este tipo de experiencias. sí y no, porque no es de experiencia, o sea, no es como en la era pasada en donde voy a la universidad a aprender a cómo dar ayahuasca. Esto no es de experiencia, esto es de vibración. O sea, Ok. las personas pues, Resuenan con eso. de manera responsable, ¿no? O sea, si lo hacemos de manera responsable, la persona que entrega el viaje debe ser alguien que precisamente también recibe un llamado de la naturaleza y un llamado, Ok. digamos, energético para dar medicina, porque es que esto no Que es, tenga propiedad de hacer las cosas que él ya vivió y que ya más o menos puede entender que otras personas también pueden entrar dentro de ese círculo, más no o menos. necesariamente un maestro de vida, Mm, es alguien honesto, es alguien de corazón puro, eso es. ¿Sí? O sea, alguien coherente en todas sus dimensiones. No es tanto el que tenga más visiones, el que más sabe, el que más no. Porque es que honesto. así funciona Sí, que no se trate del espectáculo, sino de la experiencia en sí. De lo más, pues, como dices tú, honestamente hablando, aunque creo que todo eso pues se comparte a través de la tradición oral, no es como que él vaya y estudia, bueno, supongo que habrán algunos tipos de estudios, pero más que todo es a través de tradición oral. a través de otra persona en el linaje Mm, que le entrega las enseñanzas. exactamente, sí. Exacto. Y por eso decimos, no es que venga y aprende. No, es que quien entrega recibe también ese llamado a decir, a esa persona le entrego mi saber, porque cuando los taitas van llegando a su edad, deciden a quién entregarle su sabiduría, pero no es a dedo. Ay, el que más juicioso, el que venga, Sí, viene no, a no. las clases o viene aquí. Sí, de No, las mejores notas, no, no. exactamente. Es Ah, la persona, digamos, como poseedora de ese Ironía, ¿no? corazón puro que ese taita o que ese abuelo del linaje puede ver, porque ven más allá, porque ven más allá de lo ese evidente. discernimiento que llaman. Ujú, Ah, exacto. bueno, muy chévere, pues los orígenes de la historia están muy buenos. Y bueno, ¿cómo se conecta esto con las prácticas que haces ahorita? Uy, sí, a mí me encanta hablar de esto porque es que precisamente como todo es unidad, o Claro, sea, es todo que está nada, conectado. claro, nada está separado. Entonces yo Total. empecé ahí
Y ahí ahora sí conecto ya con la pregunta más, pues más claramente que tú me hiciste, que es, ¿qué de esas experiencias que viviste te conecta con lo que hoy yo, digamos, comparto? Sí, ¿cuál es la relación entre una y la otra? Uf, fue maravillosa, digamos, la tercera vez, la tercera y la última vez, como si la planta también supiera. Aquí hay que conducir, digamos, ¿no? En esa ventana. Mm. Esa tercera experiencia para mí fue maravillosa porque viví la experiencia de la totalidad. Estando ahí sentada en un círculo, yo sentía que me llamaban, o sea, que algo me llamaba. Es difícil de explicar porque como tenemos este cerebro, digamos, limitado, este cuerpo limitado, esta materia, a veces uno, precisamente las experiencias de la ayahuasca no se pueden explicar desde la razón. Uno piensa que es el todo, lo que tenemos ahora, y como no hay más conocimiento, entonces uno piensa que hay un límite y que ya no hay nada más. Sí, pero más relacionado con lo que iba a explicar ahora, que Claro. es como el llamado. Alguien me puede preguntar, ¿pero qué era? ¿Una voz? No, no era una voz. Pero entonces, ¿qué era? ¿Un pensamiento? No, no era un pensamiento. Era algo que me llamaba y yo lo sentía en mí, ese llamado. Ven, 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 ven. Y yo estaba ahí transitando mi viaje, obviamente. Ve nuestras almas. Estás pensando lo mismo. A propósito, a propósito. Y bueno, no, me encanta que lo tomemos así porque sí, precisamente a ese le ponemos demasiada carga mística. Y claro, yo ahí en mi viaje, que a propósito fue también muy difícil, esa tercera experiencia fue súper compleja porque, transité muchísimo miedo. Bueno, hay muchísimas experiencias que podría contar aquí, podría hablar 5 horas de eso, pero voy a centrarme, digamos, a ir al punto. Después de otras experiencias que viví ahí, también incluso como de conexión y demás, de otros llamados, sentí un llamado. Yo volteé a mirar y era un arbusto que cuando lo miré bien, en realidad vi un portal, vi un nido. Hagan de cuenta como ver un nido gigante. Eso fue lo que yo vi, que me estaba llamando. Sí, un nido así grandísimo. Sí, como un nido, pero en realidad era un árbol, digamos, bueno. Para yo no dañar el cuento yo misma, era un nido grande. Más detalles mejor. Sí, bueno, era un nido gigante y entonces yo de una vez me levanté, yo estaba sentada acurrucada, como muy dentro de mí, ¿no? Así como muy viviendo el viaje, entonces me voy hasta allá y me sigue llamando más, o sea, como acércate, acércate, acércate. Entonces yo ingreso, me agacho porque aparentemente yo tenía que agacharme, pero no, después yo mire, pero esto es gigante. O sea, no tenía por qué haberme agachado, pero yo me agaché para ingresar supuestamente a ese nido. Y cuando yo me agacho, hago esto, me agacho e ingreso, ¡fua! Desaparece el cuerpo. Perdí el cuerpo físico y sentí la experiencia en la totalidad. Se me bajan las lágrimas, no las podía contener, o sea, era una cosa, o sea, yo estaba en el todo. Todo era yo no lo puedo explicar con palabras, pero era eso, perdí el cuerpo, o sea, ya no tenía el límite del cuerpo. Claro, yo no podía de la emoción, mis lágrimas brotaban, y yo miraba para todos lados y era gracias, gracias, o sea, el sentimiento era gracias, gracias, gracias. Ahí, para mí, eso fue crucial, digamos, en lo que iba a venir para mi vida, que no lo tenía claramente ahí, ¿cierto? No lo tenía muy claro en ese momento, ni por supuesto los años posteriores a esa experiencia, pero ahora que miro, esa fue mi puerta, digamos, para las experiencias que yo viví más adelante de conexión con este camino. No, pero muy chévere, muy afortunada también haber tenido esa experiencia. ¿Eso fue acá en Colombia o Sí, tengo eso entendido fue. que tú estuviste en Argentina y cosas así? Sí, pero no, sí fue acá en Colombia, fue aquí en Bucaramanga, pues en Florida Blanca. De hecho ahí al papi quiero que No, pero sí, bueno. muy cerca. Se queda uno como pasmado, ¿no? Porque uno se queda como imaginando cómo podría ser eso. Y precisamente como dice aquí Laura, uno no puede ni siquiera imaginarlo. O sea, tendría que vivirlo, me imagino, para Exacto. poder contarlo. Creo que tú también tenías, digamos, otro evento que también te sucedió acerca que escuchaste respirar un árbol o algo así. O sea, uno respirar un árbol. O sea, Wow, ¿tú te acuerdas uno de dice eso, uno eso? dice, Bueno, los árboles respiran, o sea, ¿cómo? Entonces, si quieres compartirnos algo sobre esa...
Bueno, fue también ahí mismo, pero esa sí fue la primera vez, que fue porque las 3 veces fue en el mismo lugar, con el mismo taita, ¿no? Con el mismo guía. Esa sí fue la primera vez que entré en contacto con la ayahuasca. Entonces, efectivamente, ahí sentada con otras personas, cuando empiezo a escuchar el árbol, lo empiezo a escuchar. Entonces, yo miraba a las demás personas a ver si los otros personas estaban escuchando lo mismo que yo. Cuando me atrevo a decirle al taita, le digo, oye, ¿tú lo escuchas? Y me dice, ¿qué? ¿Al abuelo árbol? Sí, yo lo escucho. Claro. Y yo como, no estoy sola en esta experiencia, es maravillosa también. O sea, como esa sí fue compartida, ¿cierto? Y algunas personas que estaban ahí también lo escuchaban, muy pocas, como solo 2 personas, y las demás pues no lograban escucharlo. Entonces, claro, empiezo a conversar con el taita y qué maravilla. Ahí en ese silencio, escuchar, respirar, inhalar y al rato exhala. O sea, uff. Ahí no lloré, pero también estaba inundada de ¡wow! De agradecimiento. ¡Qué locura! Lo que pasa es que no es que algunos tengan dones especiales para ver, escuchar. Lo que pasa es que estamos muy distraídos y depende del nivel de distracción Como y de desconectados, desconexión ¿no? que tengamos, entonces podemos acceder, o sea, pues a esos regalos, digamos. Entiendo, sí. Y a pesar de, por ejemplo, yo hace, digamos, unos 15 años, 20 años, yo era muy escéptico con todo, casi todas esas cosas. Pero a medida que uno va leyendo, ya sea esto, ya sea, por ejemplo, yo leí sobre Brahmayana, otras palabras, la misma descripción de las cosas. De hecho, el Buda se fue, él era un príncipe, el Gautama, no me acuerdo el nombre Cierta, del Gautama, Gustavo. Buda. sí, cierto, Gautama. Él era un príncipe, tenía mucho dinero. Y en un punto de su vida, el man, no recuerdo por qué, la historia no recuerdo al 100%, él se fue hacia el bosque y se sentó por allá una semana, quieto, tranquilo. Y algo vio, algo comprendió, se conectó, no sé, hay muchas formas de ponerlo. El man volvió y ahí fue cuando empezó a enseñar todas estas cosas. Creo que es de manera supremamente inteligente. Y poco a poco él renunció, porque él iba a ser como el heredero pues, del rey de ese momento, todas las riquezas, todo eso, el man se deshizo de todo eso y se fue a enseñar. Y empezó a enseñar esto que es Brahmayana, no budismo, porque ya el budismo es un poco más secularizado, pero básicamente las enseñanzas son los mismos, las enseñanzas. Se concuerdan mucho con lo que acabas de decir y muchas personas que han tenido esa experiencia con ayahuasca que yo he preguntado y he hablado con ellas, describen cosas similares. Y por supuesto les cuesta explicarlo dentro del cuerpo porque la experiencia se da por fuera. Entonces ya al venir acá está filtrado, está adaptado al cuerpo y tiene pues, las limitaciones que tú mencionabas. Total. Claro, Mm, es que sí, precisamente ahí era donde iba a conectar también, digamos, con lo que actualmente ya es mi experiencia ahora después de haber recorrido ese camino. Y es más como lo que comparto ahora, que es como el llamado en esta era, es a vivir esa experiencia, pero sin nada externo, mm, sin nada externo, sin ningún estimulante, así sea natural. El llamado o la invitación de esta era es conecta con eso que tú ya tienes, porque todos tenemos receptores, ¿cierto? Todos tenemos receptores sí, de esas sustancias. O sea, en realidad necesitamos generarlas dentro de nosotros y lo podemos hacer naturalmente, claro, de manera natural, sin nada externo. Todos tenemos receptores de THC, tenemos receptores de DMT. el DMT ¿Sí? es el que se produce, creo Ujú. que en la glándula pineal, si no estoy mal. Ajá, exactamente. Entonces, incluso con el sueño está muy relacionado con eso. Yo pienso que los sueños son como parte, o sea, uno los vive en ese plano, digámoslo así, en esa dimensión, no sé cómo ponerlo. Ujú. Claro, la pineal está rebordeada con esos cristales. O sea, cristales de apatita se llaman los Mm, cristales que bordean o que recubren la glándula pineal. Y esos cristales son los responsables de la producción de DMT, que es la forma como en realidad vemos la realidad, sí, que es esa cortina o esa manera de percibir la realidad. Entonces, Hablando de percepción, yo me quedo callado y me ven un poco serio porque es que me quedo pensando de verdad en lo que dices
y uno ha tenido ciertas experiencias así, quizá no tan maravillosas como la del árbol, ¿cierto? O como la donde dices que entraste al núcleo, donde fuiste parte del todo, pero uno ha tenido, digamos, tipos de esas experiencias también. Por ejemplo, con cosas que uno normalmente cree que son sobrenaturales, pero uno empieza a creer y después de tu testimonio uno empieza a entender de que hace parte del mundo natural. Uno los cree sobrenaturales porque sencillamente no conoce eso, porque apenas está en la búsqueda del conocimiento, ¿cierto? De entender un poco cómo es que todo eso funciona dentro de este mundo. Por eso hay personas que tienen un nivel de percepción mucho más alto que otras personas. Quizá por esas personas que no pudieron escuchar el árbol y ustedes sí. Quizá con algunos que han tenido experiencias con que hablan de pronto con seres que ya han fallecido o que los vienen a visitar, que uno normalmente pensaría, siendo agnóstico, ¿cierto? O escéptico con todo eso es mentira, o sea, eso no cabe dentro de la realidad, pero ¿cuál realidad? La realidad que nos han pintado, ¿cierto? La realidad que nos han creado, en la cual nos vemos demasiado limitados. Y en algunos digamos, sentidos, nos limitamos tantos que nos emburbujamos a creer que solamente tenemos un concepto y no escuchamos el de los demás. Quizá eso hace parte también de la desconexión que habla Laura acerca del velo, ¿cierto? O de la cortina que tenemos que nos ciega, que no nos deja ver un poco más allá. Yo creo que por eso quizás salen también series de antaño, ¿sí? Como La Dimensión Desconocida, como... Uy, la dirección desconocida, ¿Verdad? qué locura. Como más allá del límite de la realidad, o sea, cosas que te permiten a ti irte para otro lado y no quedarte con la limitación de crecer, nacer, reproducirse y morir, que la vida no puede ser tan simple. En todas Entonces, las muy eras, interesante. en todas las eras han habido personajes que, no, que son ventanas para esas dimensiones, Mm. ¿sí? O sea, por ejemplo, los libros de Julio Verne, o sea, Julio Verne, el viaje al centro de la Tierra. exactamente. Que ¿Y en puede qué ser una época metáfora. era? Era de la época de nuestros padres. Y era un ser que digo, entonces, ¿qué dijo él? Ah, no, sí, eso es ficción. Ah, su libro es Sí, ficción. Sí, sí. exactamente. De hecho, No sabía. hay un dicho que dice, Claro, o sea. cuando la ficción supera la realidad, pero puede que sí sea así. De hecho, hay un triángulo de las Bermudas donde dice, y tiene que ver con el centro de la Tierra. Al menos no tanto con el libro, pero sí con la adaptación de la película. No habla solamente del centro de la Tierra, de las maravillas que se pueden encontrar dentro de un mundo interior, El mundo ¿cierto? intraterreno. Fíjate que puede ser como una metáfora hablando de que el conocimiento está en el interior, o sea, así como está dentro de la Tierra y nosotros hacemos parte de la Tierra por ser parte del universo, entonces ahí es donde podemos encontrar las respuestas. Las Qué respuestas bello. están en tu interior. Ujú. Lo mismo, diciéndolo, digamos, desde un punto de vista religioso, fueron las palabras del Cristo Jesús. No busquen las respuestas afuera, las respuestas están adentro, las respuestas están en mí. Dios está en ti. La ¿Dónde está Dios? ¿Tú eres representación Dios? No, simbológica. yo soy, decía él. Claro, O sea, yo soy, diciéndome como, oh, eres tú, sí, tú y yo. claro, Sí, o sea, claro, él se refería a todos los otros. claro, porque somos parte de todo, Porque de es la que él no era conexión. religioso, él enseñaba y la religión vino Exacto. fue después cuando secularizan las cosas. Sí, Claro, Lo que claro. pasó con Buda. sí, Ah, Exactamente, exactamente. O sea, sí, muy bello. prácticamente este mundo está lleno de enseñanzas. Nosotros somos los que no los queremos ver o no nos permitimos verlas o no nos permitimos quizá por temor. Lo que pasa es que no es tan fácil porque cada uno solamente puede ver su propia experiencia. Lo que necesitamos es comprender que el otro me trae para compartirme su experiencia. Entonces, si yo escucho, o sea, yo puedo escuchar al otro, verlo como un yo, o sea, Claro. yo soy él y él soy yo, ¿sí? No me separo, sino, ah, no, allá, allá. Sí, soy diferente. Sí, Sí, usted no sabe quién soy yo. sí, exacto. Cosas por el estilo. Sí, Exacto. sí, sí. Entonces, si yo me permito ver al otro como un yo, o sea, yo me estoy viendo en el otro, porque él me está mostrando mi espejo, las partes que yo no puedo ver, los puntos Claro. ciegos. Mm. O sea, los Como demás el- los Es un muestran, reflejo, son los es un puntos reflejo, ¿no? ciegos. Un ojo no puede verse a sí mismo. Exactamente. Entonces, claro, si yo puedo ver eso y si puedo entender, entonces ahí escucho al otro. Claro. Me callo un poco para, ah,
gracias, o sea, Claro. lo que sea, así no Todo es bueno, resuene. exactamente. Así tú no compartes el punto de vista, igualmente Claro, te todo es enseña algo. Es más, si uno está equivocado, mejor, porque lo ponen a uno en el camino correcto. Sí. Un punto de vista mucho pues, Diferente. mejor. Sí, mejor. Sí. De pronto más cercano a lo que uno realmente está buscando. O amplía ese conocimiento porque ya tienes un concepto, te dan otro, y otro, y otro, y otro, y Ajá. otro. Uy, es Al fin y al cabo, pues, eso es muy estamos bueno. conectados. Eso debería enseñar en los colegios, precisamente. Eso y Claro. educación financiera. Claro, porque es que precisamente no aprendimos a debatir o no aprendimos a escuchar, Mm, ¿cierto? O sea, pues es a que escuchar, sobre todo. sí, o sea, no aprendimos, pues porque obviamente también nadie tiene la culpa, o sea, quizá de pronto nuestros profesores o papás pensaban que El gobierno. el conflicto, que en el conflicto, ¿cierto? Pero es necesario que haya un conflicto interno cuando yo me enfrento a otro punto de vista, ¿sí? Claro. Y no todo conflicto de saberes tiene que terminar en guerra. Precisamente lo que Jeffrey acaba de decir, o sea, ahí es donde está el aprendizaje de esta era. Es Claro. como un momento, cómo construimos entre todos. No es porque pensemos distinto, entonces después nos vamos a matar, porque sentimos y pensamos distinto y no hay punto de encuentro. ¿Sí? O sea, la idea es buscar esos puntos de encuentro para construir. Y obviamente, si ya no es posible construir, nos vamos en paz y agradecemos, pero en paz. O sea, Claro. nos despedimos en paz sin dañar al otro, porque tengo Sí. que, Sin decirle, liberal. sí, Eso exacto, no hay que así. o destruir al otro para que Mm. nuestro ego quede intacto. Ahí, digamos, ahí, Exactamente. eso es un camino complejo, precisamente el de caminar con nuestro ego, pero al servicio. No el ego aplastante que ahoga lo demás, sino, listo, uy, ese ego, pero lo que hablábamos ahorita, ¿no? El señor megalomaníaco. Pues, Claro. pero si ese megalomaníaco va a poner su ego al servicio, bienvenido. O sea, despliegue aquí su alfombra roja. Claro. Sí, sí. Camínelo, o sea, camine, úntennos a todos, listo, y no lo aguantamos. Porque ese ego está al servicio de la humanidad. De la especie, es que ese es el enfoque. Ujú. Exacto. La especie humana. Sí. Chévere. Bueno, nos desviamos del tema. No, pero bien. Ya bacano. te terminamos. Pero chévere porque aprendemos de todo un poco. No, sí, esa Aquí la siempre idea va a es ser tus eso. experiencias. Claro. Realmente esa es la idea de este podcast, es Es que el compartas espacio. tus experiencias. Y me alegra mucho que hayas tenido tantas experiencias. Me parece súper bacán. Porque lo que somos mi hermano y yo hemos estado muy metidos o sea, nunca hemos llevado como la línea del conocimiento normal. No somos, o sea, diferimos en muchas cosas porque hemos tenido diferentes caminos, pero los dos nos hemos salido como de la... De lo normal. de lo normal, normalidad. digámoslo así, Lo sí. que es normal, sí. Por eso, pues, la dinámica se está dando muy bien. Entonces, pues, no Me sé. encanta además que les haya pasado eso también. Bueno, entonces yo Sí, tenía no, un son concepto expertos. muy cerrado, pues, muy pobre, digamos, de lo que tú hacías. O sea, más allá del yoga, ¿sí? Es como la enseñanza completa. Lo que haces, tratar de, pues de pronto el yoga es el camino, pero lo que tratas es de llevar a la gente a que entre en contacto con esa parte interior que mencionabas ahorita. Claro, y es que mucha gente cuando me pregunta, bueno, yo estuve también en la universidad, ahora que ustedes dicen, no, nosotros tuvimos otra experiencia, mi experiencia fue un poco, digamos, como muy normal, digamos, entre comillas, porque cuando estaba en el colegio y me acuerdo que preguntaron, bueno, y ahora cada una tiene que escribir, llegó como un orientador vocacional de esos, ¿no? Que llevaban a los colegios a veces, que era alguien del mismo colegio a veces, o a veces llegaban externos, a veces llegaban obviamente vendedores de las universidades, las universidades llevaban sus propios vendedores y obviamente llevaban exponían allá, ¿sí? Exponían Sí, yo me y acuerdo de llevaban eso. Mm. Entonces, tuvimos una sesión de esas y nos hicieron escribir qué es lo que cada uno quiere estudiar. Bueno, a ver, eso fue en 11. ¿Qué quieren estudiar? Yo me acuerdo que yo cerré los ojos y la orientadora decía, conecten con ustedes mismos, dejen de mirar para el lado, que al lado nadie les va a decir que lo que ustedes van a hacer en su vida. Conecten con ustedes. Me acuerdo tantas esas palabras, yo cerré mis ojos y yo lo que sentí es, quiero hacer algo por la gente. O sea, lo que yo sentí era como lo que yo quiero hacer que impacte socialmente. O sea, que algo suceda, que lo que yo haga suceda para bienestar de las personas. Me acuerdo que yo sentí eso. Puede ser que no lo haya yo digerido en estas mismas palabras que lo estoy diciendo ahora, pero eso fue lo que yo sentí.
Y cuando dijeron trabajo social, eso fue lo que yo escribí en ese papel. Y eso Claro. fue la carrera que yo, para la que me inscribí en la universidad. Y fue la carrera a la que pasé, con el puntaje que tenía. Y fue lo que estudié, ¿cierto? En mis 5 años. Entonces, yo lo sentía desde muy adentro. Y cada cosa, cada experiencia de la carrera, cada materia, cada cosa era como, ¡guau! ¡Qué belleza! Y me involucraba de una manera que decían, pero qué intensidad. Eso es para solo una materia, ¿acaso se está sustentando? Y yo decía, pero es que si no lo hacemos aquí, entonces ¿cuándo? O Sí. sea, No, y si no le ponemos esa emoción y esa fascinación que prácticamente tú estás demostrando, pues imposible hacerlo, ¿cierto? O sea, yo digo, si tú quieres hacer algo, debes proyectarlo totalmente, que es lo que pues, se conoce desde el punto de vista religioso también como la fe. Yo lo digo así derivado de varias, digamos, ramas, como para que entiendan de que exactamente queremos lo mismo, pero cada uno tiene un concepto diferente, ¿sí? Cada uno tiene un punto de vista diferente. Pero fíjate que todo se encamina a lo mismo, es al ser que mejor, al tratar mejor a la gente, al tratar de unirnos todos, ¿cierto? Como en conciencia, para que no hayan ese tipo de conflictos, como tú estabas explicando anteriormente, para que no hayan esos debates de decir, no, pero yo sí tengo la verdad, usted no tiene la verdad, entonces, ¿cuál es la verdad? Cuando tú tienes unas percepciones totalmente diferentes a otra persona y cuando la persona no las vive o cuando no tiene esa experiencia, entonces piensa que ahí ya hay límite, que eso es mentira o como decías anteriormente, que eso es ficción, ¿verdad? sí, yo sentí, digamos que ahora, bueno, hubo un tiempo en que iba a conectar con eso precisamente. Hubo un tiempo en que yo desarrollé una labor operativa. O sea, nació mi hija, hace 15 años nació mi hija, y yo en Argentina trabajé en restaurante, en el gremio gastronómico, trabajé en diferentes restaurantes y, bueno, administré un bar, luego trabajé de camarera en un par de lugares más y luego sí me metí al mundo de las plataformas de atención al cliente, que los argentinos en ese año, en ese tiempo eran o sea, los pioneros, digamos, en plataformas en Latinoamérica y allá estaba la plataforma más grande de diferentes cuentas de Microsoft, Vodafone, bueno, etcétera. Y yo terminé trabajando allá. O sea, tuve diferentes trabajos. Pero digamos que aprendí muchísimo en el gremio de la gastronomía. Entonces, me conecté mucho porque siempre, toda mi vida, he estado conectada con eso, con la comida también y con el servir desde la comida. ¿Sí? Entonces yo me acuerdo que ahora voy a contar otra historia rápidamente para pasar a desarrollar lo que iba a decir. ¿Sí? Cuando yo era niña, yo tenía eh, el sueño de atender un restaurante. Y entonces una vez mi mamá me quería regalar un videojuego chiquitico, no sé si se acuerdan ustedes de los Ataris Tetris. chiquititos, sí, así Ujú. pequeñitos, que uno jugaba aquí con estos dos deditos. Y mamá, Tamagotchi, ¿no? No, la no, Tetris, de que trae Tetris. Tetris, la culebrita, el carrito, eso, eso yo me acuerdo. eso, Ah, sí, sí. un Atari pequeñito, bueno. Y entonces mi mamá me mintió y me dijo, ay, es que una amiga mía me encomendó comprarle el regalo a la hija, vamos, y como tienen la misma edad, para que tú le elijas el regalo a la niña. Nos fuimos a elegir y claro, yo, entre tantas cosas que habían, que ya se estaba empezando a ver la tecnología, ¿no? Ahí. Sí. Entonces, efectivamente, cuando yo veo eso y la señora me empieza a mostrar los diferentes regalos, que una muñeca, que unos patines, que esto, que aquello, no fue propiamente la tecnología lo que me llamó la atención. Lo que me conectó de inmediato fue cuando la señora toma el Atari pequeño y me dice, mira, esto es una chica que sirve comidas en un restaurante. Este es un restaurante, mira, y tú tienes que pasar y servir los platos. Si no lo haces rápido, pierdes. Sí, Y yo, sí. ¡pum! ¡Pum! O sea, de una conecté con la temática. Estoy segurísima que si me hubiera mostrado, mira, para encajar aquí triángulos o carros, nada. O Mm. sea, yo me conecté fue con esa experiencia, porque el Atari yo creo que lo jugué 3 veces y ya. O sea, yo elegí ese regalo. Mi mamá, ¿ese quieres? Y yo, sí, ese quiero. Pero era porque me activó un botón a mí. O sea, ese episodio en realidad lo que estaba haciendo un portal, me estaba activando a mí El desencadenante. un propósito en mi vida que era Mm. servir a través de la comida, ¿sí? Servir a través del alimento.
Entonces, yo recién llegué a Argentina, acepté un trabajo así, un trabajo operativo de mesera en un bar, en un restaurante bar. Y llegaban mis colegas y llegaban incluso profesores míos y me miraban como con lástima y tristeza, como, ay, Laura, pero yo te puedo conectar con gente en las alcaldías, en diferentes alcaldías. Y yo decía, no, o sea, ay, mira, están necesitando. Y yo, no, pero es que yo no estoy buscando trabajo. O sea, yo estoy aquí feliz Eso, con este es importante. delantal, con claro. este delantal, porque yo ahí estaba terminando un aprendizaje que empecé en Argentina, que era mi escuela de humildad y de autenticidad, que era cuando tú vas a una mesa y sirves y te devuelven la comida porque no les gustó, tienes que ir y con cara sonriente venir y volverla a traer, Claro. ¿cierto? O si, ven y me limpias acá que esto está sucio, tienes que ir a la mesa. ¿Y eso qué es? Eso es una escuela de humildad. ¿Sí? Claro. Y yo lo vine a ver después, Claro. de por qué yo estaba ahí, aprendiendo más humildad, aprendiendo más autenticidad, aprendiendo un montón de cosas que había empezado, digamos, en Argentina y que no había podido culminar. Entonces, aquí terminé no, porque eso es inacabado, me refiero, pues, contribuí un poco más a esa escuela para mí, para mi vida. Entonces, ahora siento que estoy haciendo más trabajo social que en toda mi vida. Muy bien. Eso. O sea, más que antes. Sí, lo que dices es cierto. Yo pienso que no hay ilusión más grande que pensar que alguien tiene que servirlo a uno, ya sea porque tiene dinero o porque tiene un pedazo de papel que le dice que uno es experto en algo. Sí, pensar que alguien tiene que servirlo a uno es lo más como despegado de la realidad que hay. Y por el contrario, servir es lo más sensato que puede hacer uno en la vida, porque es que ¿qué más puede hacer uno a la larga saliéndose porque es que todo lo que son títulos, posiciones sociales, todo eso son inventos de uno mismo? Porque uno es parte de la naturaleza no existe eso. Ajá. Existen de pronto líderes, en esa parte sí estoy de acuerdo, pero esos mismos líderes son parte de la manada. Son todos como igual, simplemente mueven como un solo organismo, todos. Entonces, pues chévere el punto de vista que tienes. Me ha gustado mucho esta conversación. Sí, no, sobre todo muy Gracias. interesante lo que dice lo de los maestros, que todos somos maestros de todos. O sea, podemos Sí. aprender cosas buenas como podemos aprender cosas que son negativas o, digamos, no convenientes para uno o para los que están alrededor. Que no tenemos que ponernos en el mismo papel de ellos como para demostrar ser mejor o porque, si usted estaba muy malo, pues entonces yo voy a ser más malo. Tú hiciste todo lo contrario. Tú les demuestras de que no te afecta para nada y sigues haciendo el bien como para que ellos reflexionen y digan, oiga, pues esta señorita se mostró bastante amable después de que nosotros le hablamos así, que quizá no es adrede, ¿sí? Que quizá no es a propósito, que quizá tienen unos problemas internos y que uno debe ser, pues, digamos, como condescendiente con eso y tolerante, decir, de pronto le pasa algo, quizá no lo quiso hacer a propósito. O sea, prácticamente tú les enseñas a ser mejores personas sin querer hacerlo, digamos Pero inconscientemente. no a todos porque, pues si te refieres a lo del restaurante, Sí, algo con los que te has cruzado. el origen es amoroso, digamos, si es el ejemplo, por ejemplo, pues de lo que acabé de hablar del restaurante, el origen era amoroso, era como, oye, yo te quiero ayudar. Y Sí. si tú estás aquí como varada de mesera siendo trabajadora social, ¿por Claro. qué? O sea, ellos no lo comprendían en ese instante. Pero para mí era oportunidad de estar con mi hija de día, Ok. por ejemplo, ¿sí? Poder criar a mi hija de día, ocupar de noche mi tiempo y mientras tanto ganar algo para, ¿cierto? O sea, sin tener que cumplir 8 o 10 horas o metas o tomarme fotos con políticos, ejerciendo mi profesión. ¿Sí? Claro, claro. O sea, Porque supuestamente tú estudiaste fue para eso, entonces sí debe ser para ti. Y no, exactamente. puedes hacer nada más. Y si haces algo más, entonces no, Pero el no se vería origen, bien. pero el origen es amoroso. Claro. El origen es amoroso. O sea, es como, oye, gracias. Y gracias. sí, claro. No, pero yo estoy bien aquí, ¿sí? Sí, igual cuando a uno una persona de pronto le lanza una opinión o le detona un botón que a uno no le gusta, en realidad necesitamos desenfocarnos es de dónde viene, no en mi sufrimiento, no en lo que me causa, no en la herida el limón y la sal en mi herida. O sea, si nos enfocamos ahí nos empantanamos. Necesitamos es con compasión ver de dónde surge. Claro. De dónde surge. La otra persona con amor me lo está ofreciendo, o la otra persona con dolor me lo está diciendo, porque es desde su herida de dolor o desde su carencia, de lo que no tuvo,
¿sí? O es desde su reacción, de su experiencia dolorosa o carente. Entonces necesitamos es ver con compasión de dónde viene todo eso que no me gusta, que me está... La sal y el limón en la herida, eso no es fácil. Eso no es fácil, no es Eso no fácil. es fácil. Bueno, ¿y cómo, Pero ahí está. cómo le ayudas tú a alguien que llega buscando, pues, guía de tu parte? ¿Sí? ¿Lo estoy poniendo bien? Sí, sí. ¿Cómo es ese proceso pues, de enfocar a esa persona para que pueda... Obviamente, siempre uno se ayuda a uno mismo, ¿no? Pero el guía le enseña a uno cómo puede hacerlo, con sus propias herramientas, me imagino. Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Conoces a alguien? ¿Te buscan? Cuéntanos de eso. Claro. Pues bueno, sí es un poco complejo porque pues son varias cosas, pero pues igual, pues ahí está, sí. Depende. Si una persona, por ejemplo, me busca porque, digamos que requiere la herramienta del yoga para su vida o requiere algo porque su vida está desordenada o porque requiere alguna herramienta para poder organizarse, pues entonces de alguna manera puedo acompañarla en diferentes procesos. Entonces, como acabo de mencionar, por ejemplo, me conecto mucho con la alimentación, entonces puedo guiar a una persona a través de la alimentación a conectar nuevamente, ¿sí? ¿Y cómo? Pues no es nada del otro mundo, es obviamente conectar con lo natural. O sea, ya sabemos que por todas partes hay alimentos que no son alimentos. O sea, ya sabemos y conocemos que en los estantes de los supermercados hay en realidad comida o pues cosas que comemos que lo ofrecen como alimentos y en realidad no son alimentos. Entonces, es como que puedo acompañar a una persona para que conecte nuevamente con todo ese mundo natural y de acuerdo a lo que cada uno necesita, poder incorporarlo en su vida, ¿sí? Hasta poder incorporar eso. Y eso acompañado de la herramienta del yoga, que es pues lo que practico. Y también para lo cual me formé, digamos, en los últimos años. Entonces, es ese acompañamiento de esas dos herramientas, ¿no? Alimentación consciente o la alimentación que cada uno requiere, ¿sí? Que no es solamente el alimento que entra por la boca, sino todo el compendio, porque hay un montón de cosas que no consideramos que son alimentación y en realidad son incluso alimentación primaria, incluso están en primer lugar antes que los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, como el sol y el agua que tomamos, ¿sí? Dependiendo de si tomamos el sol en horas adecuadas para nosotros o dependiendo incluso de qué agua estamos tomando, perfectamente podemos estar enfermando o sanando, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo. Y acompañada de otras herramientas como el trabajo social, ¿sí? Como el trabajo con grupos, con equipos, y el arte teatral, digamos que es como lo que compone mis herramientas en mi mochilita para poder acompañar a diferentes personas. Entonces, es como las cartas que saco haciendo magia, como cuando el mago saca las diferentes cartas, digamos que son como las cartas que yo puedo ofrecerle a las diferentes personas de acuerdo a lo que cada uno necesita. ¿Sí? Porque no me puedo centrar en mí, necesito es centrarme en lo que la persona requiere para poder acompañarlo en ese sentido. Entonces, si alguien se acerca, por ejemplo, de acuerdo a lo que esa persona requiere, lo que yo le puedo compartir, la acompaño. Si veo que no la puedo acompañar, por ejemplo, si veo que alguien está necesitando, supongamos, Reiki, o que le viene bien a esa persona esa conexión, o acupuntura, por ejemplo, yo tengo que ser honesta conmigo y decir, pues yo no manejo eso. Y la redirección, es decir, mira, lo que yo te puedo ofrecer es, ¿sí?, una experiencia de yoga, alimentación consciente o prácticas que conectan con la tierra o con tu ser esencial durante 21 días, 40 días, 90 días o 6 meses, dependiendo de cómo te acompaño. Organizamos juntas o juntos esos procesos y nos vamos acompañando. Pero si yo veo que a esa persona le pueden ir bien otros procesos como la acupuntura o el reiki, yo tengo que decir, oye, te voy a direccionar con una amiga, con alguien experta en medicina china, claro que sí, experta en medicina china, yo direcciono a esa persona para allá, ¿sí? Pero digamos que ese diseño se hace junto con la persona, con lo que requiera. Pero esencialmente, digamos que la herramienta primordial que comparto en estos instantes o que, digamos, más personas requieren en estos momentos, ese es el yoga y los procesos de alimentación y conexión. Ah, entiendo, entiendo.
Eso va, primero que de la mano con la parte de la medicina natural Sí, que sí, claro. practican. De hecho, creo que tú nos habías mencionado algo también acerca de los ejercicios de respiración, que también sirven para eso. Y obviamente, sí, va de la mano de la medicina. Porque la medicina Claro. no, yo no la clasificaría en convencional y natural. Medicina es medicina, ¿cierto? De muchas formas se puede interpretar la medicina, de muchas formas se puede aplicar la medicina inclusive, porque normalmente nos han enseñado que es a través de ciertos medicamentos que uno puede sanar, que uno puede, digamos, contrarrestar algunas sintomatologías o algunos signos o algunas, digamos, sensaciones que uno tenga en ese momento. Pero, por ejemplo, yo he conocido personas que únicamente con el pensamiento ya logran sanarse, únicamente con la energía que tú transmites a la otra persona ya logran sanarse. O sea, es un poder que hasta uno se pone a pensar, uno dice, pero no, eso no puede ser posible, precisamente por lo que estábamos hablando anteriormente de las limitaciones. Entonces, sí Ujú. existe, o sea, sí tenemos como la libertad de pensar un poco más allá, ¿verdad? Y no limitarnos, porque inclusive en esas limitaciones mucha gente se frustra, dice, yo ya no tengo remedio, yo ya no tengo solución, yo realmente ya estoy perdido, ya nadie, no puede hacer nadie por mí, o sea, yo ya no tengo esperanza. Entonces tú prácticamente a través de tu conocimiento y de tu labor le das esa esperanza también a algunas personas. Me parece importante que los espectadores miren esto porque puede que algunos estén pasando por momentos angustiosos, por momentos bastante delicados, ¿cierto? En cuanto a su salud y pues pueden, digamos, aprender un poco sobre esto también, sobre el yoga. Es que esto que estás diciendo es prácticamente, o sea, es muy valioso porque es precisamente conectar con nuestro propio poder transformador. En la era pasada veníamos de, usted tiene que ir a buscar, está enfermo, vaya a que alguien le diga cómo usted se sana. Claro. Usted no sabe, usted no tiene ni idea de cómo sanarse. Usted no sabe nada. Vaya donde el especialista a que le diga, a que la máquina vaya, hágase los exámenes y según los exámenes, entonces el doctor, que sí sabe, porque tú no sabes nada, Claro. ¿cierto? Tú no sabes nada. Entonces, venimos de una era donde nos dijeron, ustedes no entienden de esto. Los especialistas somos nosotros. Hmm. Necesitas hacer una carretera, ve, donde el geólogo y el topógrafo, qué sé yo. Necesitas construir tu casa, ve, donde el experto, que es el, ¿sí? Ahorita voy a aclarar este punto porque tampoco es que todos nos vamos a dedicar a todo. Claro. Pero a lo que me refiero es que la invitación de esta era es a conectar con tu propio poder transformador, en donde tú tienes todas las respuestas. Todo está, lo que tú acabas de decir hace unos instantes, está dentro tuyo, Hmm. ¿sí? Y tus células, tú eres el Dios para tus células. O sea, ¿quién transforma tus propias células? No es el doctor que te va a decir, ah, mira, ¿cierto? Tómate esto y esto y esto, al contrario. O sea, esa es la desconexión. ¿Sí? Porque, y no es tan sencillo, no es tan fácil darnos cuenta ni transitar hasta allá porque venimos de allá. Y entonces, ¿ahora quién me va a solucionar? A ver, solucione. Fui donde tal y no me solucionó. O sea, fui donde tal doctor y tal persona y no me solucionaron. Porque todavía estamos pensando, ¿cierto? En que las respuestas están afuera, donde voy al especialista o al experto a que me diga qué hacer con mi vida. Claro. O sea, voy a organizar esta pelotera que tengo en la cabeza y voy a al psicólogo para que me solucione. Y aumenta el ego, ¿no? Sí. Y aumenta el ego, como por obligación tiene que hacerlo, o sea, para eso estudió y todo eso. Claro, porque estamos despojados de nuestro poder interno. Necesitamos desconectar y recordar que nosotros tenemos el poder transformador, Claro. que nosotros le podemos ordenar a nuestras células agruparse y podemos sanar un cáncer, que es la separación. El cáncer es la división, por ejemplo, del universo interno. Sí, o sea, es como yo le di la orden por un dolor, por una rabia, por una frustración muy grande que me sobrepasaba y no fui capaz de integrar mi mundo, mi universo interno. Entonces que me subdividía dentro mío. El cáncer es eso, el cáncer te está mostrando esa división interna. ¿Y cómo lo muestra? Lo encapsula, porque el cáncer no es enfermedad, el cáncer es una sanación que en realidad el cuerpo está haciendo. El cuerpo físico está buscando una solución a eso emocional que no lo pudo digerir.
Entonces te lo está mostrando como, aquí tienes tu pelota, o sea, aquí Sí. tienes materializado todo ese dolor, esa frustración, esa tristeza, esa aberración, esos celos, o sea, lo que sea. O sea, lo que sea que hayas transitado en soledad y sí, que te haya abrumado, que te haya sobrepasado, aquí lo tienes materializado para que me veas y me prestes atención y cómo lo solucionamos. ¿Cómo, cierto? Claro. Eso es. Entonces es energía desde lo sutil a lo denso. Es la explicación de cómo funciona la energía desde lo sutil y entonces cómo lo solucionamos. No lo vamos a solucionar con quimioterapia. Bueno, me perdonan, ¿no? Si de pronto ustedes resuenan con eso. Obviamente no es para juzgar si hay alguien que nos está viendo y de pronto sí, de pronto, pero esta mujer, ¿cómo va a decir que no sirve la quimioterapia? Si a alguien le sirvió, obviamente con todo respeto tendrán su posición. Yo pienso que obviamente ese enfoque de extraer, cercenar, vamos a cortar y vamos a sacar, no sirve. No sirve porque no estás solucionando. Más adelante, ¿por qué es que vuelve a aparecer? ¿Por qué a las personas en radioterapia, quimioterapia lo extraen, lo operan y vuelve a aparecer el cáncer? Porque no se ha solucionado el fondo, esa emoción que te permite esa frustración en tal nivel que no logras. Entonces, precisamente ahí está. O sea, ahí está, vamos a trabajar en el nivel más profundo, ¿sí? Entonces, por eso es que la medicina está cambiando. Y es como vemos que la medicina tradicional o la medicina convencional está diciendo lo que la espiritualidad o los budistas o etcétera, etcétera, dijeron hace 1000 años. Están diciendo lo mismo, pero sí, están conectando, ¿cierto? Todos los ríos van al mismo mar en últimas. Estamos recordando. Estamos recordando los diferentes caminos y unificando, o sea, todo se está unificando nuevamente, está volviendo, ¿sí? Claro. Es súper bello, sí, a mí este tema de, precisamente de la sanación, del acompañamiento, de ir a esa regeneración y a esa reconexión de nuestro ser multidimensional, o sea, me encanta. Y ahí voy descubriendo, porque yo también estoy descubriendo cómo, precisamente esa pregunta que tú me hiciste, o sea, cómo ayuda o cómo tú ofreces ese servicio a las demás personas, aún lo sigo descubriendo. O sea, por el momento, por ejemplo, puedo acompañar de esta forma, pero cada día, y me encuentro en este instante en mi vida precisamente reorientando ese servicio o esos servicios que estoy ofreciendo. Claro. Y tienes razón en lo del cáncer, esos tratamientos, porque realmente eso es lo que son. Tratan de atacar el cáncer, pero no de cambiar la condición que lo está provocando. Y lo que mencionas de la quimioterapia, tengo entendido, usted es el médico aquí, tengo entendido que eso ataca todas las células. O sea, no es que ataca las del cáncer, ataca células que se reproducen rápidamente, pero el cáncer no es la única, o sea, las del cáncer no son las únicas que reproducen así. Por eso es que mucha gente muere, casi siempre es el tratamiento que los mata. Exacto. Y lo que dices de cercenar también, se quitan pues lo que se ve físicamente, pero no cambian lo que lo está provocando, las condiciones, y realmente no se enfocan en eso, pienso yo, en la medicina general, se enfocan más en solucionar lo que ya está mal, pero no lo que lo está causando. Un enfoque muy poco sabio, si me preguntan a mí, o sea, no tiene nada malo esa opinión que das. Yo estoy de acuerdo, inclusive, con No, eso. yo también, totalmente de acuerdo. Claro, pero tampoco hay que, digamos, de alguna manera, tampoco podemos ser desagradecidos y decir, no sirve. Pero ¿por qué? Cuando alguien se está desangrando en la calle, no nos vamos a poner a cantar un mantra, a ver, todos cantemos un mantra. No, claro. o sea, Sí, hoy. no, que se podría, Sí. ¿sí? Se podría, pero no es la primera reacción. O sea, se podría y vamos a llegar a eso. Vamos a llegar en donde alguien se corta y se está desangrando y efectivamente a partir del sonido y a partir de enfocarnos en la transformación de la materia lo vamos a lograr, pero todavía no estamos ahí. O sea, todavía no hemos llegado ahí. Entonces, por el momento, si alguien en la calle sufre un accidente, lo llevamos al hospital y allá efectivamente los sabios doctores y personas que están sirviendo a la comunidad lo van a salvar. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve esta medicina? ¿O para qué sirve, digamos, esta medicina convencional? Efectivamente, para salvar vidas o para, pues porque también es muy respetable, si alguien no quiere salvar su vida, también es muy respetable que no lo quiera hacer. Déjenme morir acá, listo. Nadie tiene que ser salvado a la fuerza. Pero si esa persona quiere vivir, lo llevamos para que
no se siga desangrando. Claro. Y efectivamente cumplen su propósito. Entonces, o por ejemplo, esas personas que necesitan un órgano, por ejemplo, para vivir, un niño, sí, o sea, es algo prodigioso y es algo bello también, que puedan coexistir la medicina convencional, pero yo pienso que el reto está o el desafío está en acercarse, o sea, que una se acerque a la otra o que unas Sí. se acerquen a las otras, o sea, que se sirvan mutuamente, ¿sí? Claro, Que ideal. nos sirvamos de todo para lograr esa unidad. Que un médico, por ejemplo, podamos ir donde un médico convencional y que efectivamente nos diga, oye, tú lo que necesitas es, ¿por qué no vas a Reiki? Y ya, y yo conozco médicos que fueron a la escuela de medicina y tú vas al consultorio y te hacen digamos, como una integración, por ejemplo, de la medicina china con la medicina convencional. Y te hablan de la energía y te hablan, por ejemplo, Por supuesto, lo que tú haces también. que tienen otros conceptos, que no se quedan únicamente con el que, digamos, dieron en la universidad o el que aprendieron a través de los libros, que tratan de explorar un poco más, que hablen con más personas, que se permiten conocer un poco más de otras personas, para no crecer, digamos, con el concepto que, por ejemplo, algunos de mis colegas tienden a tener, que es, yo soy el que sé. El método científico es lo que te da Lo tu máximo. respuesta, sí, pero es infalible. Al fin y al cabo, y se ha demostrado, digamos, en las situaciones de algunos pacientes que están a punto de morirse, que ya el médico, digamos, con otro equipo multidisciplinario empiezan a hablar sobre eso, dicen, no, el paciente ya no hay nada que hacer, o sea, ya hacen perder Oren, todas las esperanzas al oren. familiar. Y efectivamente se ponen Exactamente, a orar sí, y vive exactamente. 20 años más. Y empiezan entonces a apoyarse a través digamos, de creencias religiosas, que igualmente es respetable, ¿cierto? Pero de un momento a otro, este paciente que aparentemente ya no tiene ninguna esperanza y ya no tiene ninguna solución, empieza a recuperarse. Empieza a recuperarse, como es el caso del que está totalmente sano, se hace exámenes periódicos y no hay ningún problema, aparentemente no hay ningún problema, está aparentemente sano y de un momento a otro recae también. ¿Pero por qué? Porque normalmente tendemos a pensar de que va en la alimentación, que es posible que sí vaya en la alimentación, que vaya en la parte fisiológica, pero nos olvidamos de la parte emocional. Y creo que con lo que tú estás diciendo ahorita, de la parte emocional, de resonar, de vibrar, de encontrar el interior, ¿cierto? De conocer el ser poderoso o el poder que tenemos adentro, mucha gente se sana también así con eso. No es solamente la parte física, sino también la parte interna, la parte externa, perdón. Es que es como ir buscando esa unificación. O sea, el camino del ser humano es venir de la unidad, venimos de la unidad, nacemos en la limitación y en la ilusión de la división, ¿sí? Y seguimos en la Y, división. y para buscar un camino de regreso a la unidad. ¿Pero dónde? Aquí, acá, o sea, Claro. aquí en la tierra. Encuentra de nuevo la unidad, pero en la experiencia humana. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para unificarme? O sea, entender que soy un ser multidimensional infinito. ¿Qué es lo que hay que recordar, digamos? ¿Qué es lo que tienes que recordar? Que en realidad no eres ese sufrimiento, ese dolor, todo ese humano, es humano ahí con todo ese cóctel, ese sancocho y ese mute de Experiencia. experiencia, sino que tú eres un Dios. O sea, entre comas, a ver, bueno, voy a explicar esto un poco más porque si no, Sí, o sea, eres una parte de Dios. Tú eres el creador también en conjunto con la divinidad. Eres una parte y tienes esas mismas cualidades divinas de transformación. Entonces, eres infinito, primero que todo. Eres infinito, nunca, o sea, no terminas nunca, no vas a desaparecer nunca, nunca te vas a ir para ningún lado por más que dejes el cuerpo. Entonces, cuando recordamos eso cada instante, yo soy la divinidad, o sea, yo soy la divinidad también. Sí, soy infinita, soy infinita. Sí, entonces, cuando recordamos, ahí ya paramos el drama. Pero no es sencillo, hay que recordárnoslo todos los días y buscar herramientas que nos permitan recordárnoslo todos los días. Claro. Por eso la meditación es una de las cosas más potentes. No estoy descalificando otras prácticas, pero es una de las más potentes para regalarte ese recuerdo todos los días. Te sientas 5 minutos, 11 minutos, 15 minutos, lo que quieras o lo que puedas diariamente. ¿Para qué? No es para hacer un ser elevado y levitar y
ganar cualidades psíquicas, no. Es Claro. para recordar que eres un ser infinito y que vas a poder con todo lo que ocurra en la experiencia humana Claro. y no ir al estrés y al desborde, que no nos desborde lo que la experiencia humana, es como recordar que esto es un juego. Esa inyección de 15 minutos de meditación o lo que te propongas hacer todos los días es volver a ese recuerdo y ese recuerdo te va a permitir transitar todo el día con ese recuerdo. Pues por eso es que se hace diariamente, porque es día a día que tú te acompañas o te permites ese recuerdo para transitar la experiencia con gracia. ¿Sí? O sea, no desde lo más reptil, digamos, no desde lo más, ¿cierto? Desde el cerebro más. Sí, cerebro reptil. Le llaman que cerebro Sí, reptiliano. exacto. De hecho, de ahí viene el Exacto. término de los reptilianos y todo eso, de Exacto. lo salvaje del ser Eso, humano. que te apenas te pinchan la primera, entonces tú sacas Sí. el arma y ¡ting! O el Exactamente. bate. El bate, sí. Y pues ya que menciona la meditación, Muy bueno, muy bueno. bueno, ahí hay forma de complementarla con algo, porque imagino que pues uno meditar es bueno, pero hay que tener como un tipo de educación previa también, o sea, para que, supongo que la meditación ayuda a complementar los conocimientos, pero hay que adquirir esos conocimientos también. ¿Hay algún lugar donde uno pueda adquirir eso? O tipo de lectura, un tipo de, digo, obtener información sobre todo esto que estamos hablando acá? ¿Hay algún lugar que pueda recomendar o algún tipo de, o sea, internet o libros o Lo que pasa es que hay muchísima personas? gente, sí, hay muchísima gente que habla de la meditación, pero en realidad si nos vamos a términos generales no hay una sola manera de meditar, Ujú. ¿sí? Porque en realidad la meditación es estar presente. Está en el momento presente. Es estar presente aquí y ahora con todo lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que va a sonar raro decir, por ejemplo, vámonos al bar a meditar, pero si tú eres capaz de estar en el bar, ¿sí? En un bar así con vallenato a todo taco, qué sé yo, bueno, poner ejemplos miles. No odiamos el vallenato, ¿no? O sea, simplemente es un comentario. No, a mí me gustan algunos vallenatos, pero bueno, Sí. ay, ya nos desviamos. Me refiero a que me refiero a que yo puedo incluso estar en estado meditativo en un bar. Claro. Podemos estar ahí porque estamos presentes. Ya si empiezo entonces, ¿sí? A empinar el codo y a fumar o ya me bien. Porque no estoy conmigo, estoy con la sustancia externa o qué sé yo. O sea, meditar es poder estar con nosotros el mayor tiempo posible. ¿Cómo nos lo hacemos fácil? Cerrando los ojos. Porque ¿quién va a meditar? O sea, no es posible. No hay Porque distracción. los desafíos son un montón. Si no nos atropella un carro, la primera salida a la avenida nos mata un bus. Claro. O sea, la idea es poder regalarnos ese espacio de quietud y de silencio. Pero ¿cómo lo aprendemos primero? O sea, ¿cuál es la escuela del ser humano para aprender y llegar allá? Vamos a tener en algún momento la maestría de decir, yo me voy al bar a meditar. ¿Cómo así? Usted puede estar en medio de allá de la cocaína, del alcohol, de las chicas con piernonas y todo, y allá y estar lo más tranquilo posible. Claro, vamos a llegar a ese punto. Pero mientras tanto, nos tenemos que sentar, cerrar los ojos y poner en posición para transitar la escuela. Claro. Para decir, lo voy a aprender. ¿Cómo se hace? Buscando un silencio externo primero, ¿cierto? Buscando un silencio, un lugar de quietud para aprender cómo se hace. Y cuando ya los seres humanos debemos adquirir esa escuela interna de buscar ese silencio, así afuera haya el despelote, haya una guerra misma, incluso, ¿sí? Cayendo bombas y todo, literal, porque allá vamos a estar, ¿sí? O sea, van a venir cosas muy difíciles. Y las personas que hayan aprendido ese silencio interno en medio de la guerra son pues las que van a poder sobrevivir. Porque los desafíos de la humanidad son muy fuertes. O sea, lo que viene va a ser muy desafiante. Sí, la paz es solo ese periodo entre guerras. Eso es Bueno, ya como para ir concluyendo, ¿dónde podríamos encontrarte? Ya en redes, ¿cómo te contactamos en caso de que queramos aprender más de esto? Ay, muchas gracias. No, antes de que se vaya el tiempo sin agradecer, no, de verdad que
Me ha encantado esta conversación. No, gracias a ti Ustedes, por muchas venir. gracias. En otra Y oportunidad. bueno, me pueden encontrar, bueno, mi Instagram es L Semilla D. Entonces se escribe primero la L, semilla, y luego DE. ¿Sí? Porque pues es como hay una síntesis de semilla de luz, pero ¿Esa entonces se L encuentra es así. mayúscula? No, es minúscula. L semilla D. L semilla D. L Ok. semilla D en Instagram. Y el teléfono también lo puedo mencionar. Claro, El todo, teléfono. cualquier cosa. Igual los Bueno, datos mi van a quedar WhatsApp. en la parte de abajo del video o en la descripción. Ahí vamos a dejar tus puntos de contacto. Pero sí, Sí, Semilla de Luz también en Facebook. Estoy en Facebook como Semilla de Luz. Y me pueden encontrar por WhatsApp también, digamos que es como lo que más consulto. 320-309-8289. Si no contesto inmediato, no se preocupen que yo contesto. Igual ahí tengo un catálogo de, de tanto de productos como de servicios que puedo ofrecer o con los cuales los puedo acompañar, que en última son las herramientas que he experimentado, porque pienso que ahí es donde está el valor de la era Acuario, es precisamente para conectar con lo que estábamos hablando de los maestros. O sea, en esta era ya no son los especialistas que fueron a la universidad a aprender. Claro, eso tiene un gran valor y eso sirve también. No es que vamos a desechar ese conocimiento, pero en realidad la maestría de la era de Acuario es lo que tú eres. O sea, lo que tú eres, eso es lo que vienes a compartir al mundo. Lo que eres, así tal cual, es como vienes a servir a los demás. Entonces, por eso es que somos maestros unos de otros. Pero, ¿qué me va a enseñar ese señor que embola zapatos allá? Ese es tu maestro, te va a detonar los botones Mm. Cuando uno insospechados. de Así. pronto no lo quiera y llega a ese tipo de situación, va a entender al Señor también, ¿cierto? Por Al supuesto. embolador, o sea, Sí, porque eso se dicen que el trata. mundo da muchas vueltas y no sabes en qué situación puedas encontrarte más adelante, por eso no se debe señalar, ¿verdad? claro. O sea, Totalmente. tratar de disminuir el ego, o sea, no te creas la gran persona, quizá lo eres hoy, no se sabe mañana, quizá mañana cambien las circunstancias y tengas que embolar zapatos también. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar cuando estés en los pies del otro? Digámoslo Es así. que ahí es donde salta el recuerdo. La empatía, ¿no? Cuando le das esa píldora de práctica diaria, ya sea meditación, el deporte que practicas o ese espacio que tú te das, es como esa píldora que no te deja. O sea, no te va a dejar después saltar a lo reactivo, sino que te va a recordar como tú eres infinito. O sea, es el recuerdo, ¿sí? El recuerdo de que tu verdadera esencia es Claro, el ser infinito, no el ego, digamos, el que conduce todo, sí. ¿sí? No tiene protagonismo. Si hacemos más pequeño, el ego va a quedar más espacio para el ser infinito. Cuando el ego se agranda y le dejamos más campo y le dejamos libertad al ego para que se explaye lo que más quiera, entonces toma más campo y el ser infinito se reduce, Hasta un punto de que se desaparece y nos que se olvidamos de él. desconectan. Entonces lo que necesitamos es Muy bien. recordar que el ser infinito necesita más espacio para expandirse porque necesitamos proyectarlo, expandirlo. Entonces el ego por sí mismo toma un segundo plano, o sea, queda chiquito porque, porque no tiene acción, o sea, no tiene espacio para salir con micrófono a desenvolverse. Ya para Pero terminar, bueno, yo quisiera que me respondieras una última pregunta. O sea, ¿tú crees que una utopía es posible? ¿Tú crees que una, digamos, coherencia entre todas las personas, porque aparentemente somos diferentes, pero por eso, precisamente por lo que tú estás hablando y lo que nos estás enseñando en este momento, debemos recordar de que somos uno solo, ¿sí? De que el creernos diferentes simplemente hace parte de la parte de la limitación que nos han venido enseñando, ¿cierto? O que de pronto no recordamos porque no nos permitimos, digamos, explorar esa parte interior. ¿Tú crees que una utopía sería posible donde todo el mundo se entienda con todo el mundo, donde no existan más guerras, donde no exista más conflicto mental, donde todo sea, pues, la llamada y tan anhelada paz por todos? lo que pasa es que las utopías, digamos que tenemos que tener cierta precaución con las fantasías que tenemos. Entonces,
como seres humanos fantaseamos con que todos estamos con flores en la cabeza y en un mundo Como de, hippies. sí, bueno, no quería decirlo porque de alguna manera Hippies, no sí. se vayan a ofender. Van a darle like a A eso mí me dicen también. que soy Porque hippie, pero pues Sí. es que a mí las etiquetas me parecen como que insustanciales, o sea, no tiene, bueno, totalmente, pero- somos uno solo, todos somos iguales. Paz y Pero- amor. pero de alguna manera todos estamos, cuando nos imaginamos una transformación, entonces todo el mundo se imagina todos cantando todo el tiempo, y, te Claro. amo, y sí, o sea, Desde O el sea- primer momento en que... o Sí. sea, eso no es real. El mundo perfecto también tiene conflicto, porque somos luz y sombra. Que eso es lo Entonces, perfecto, digo yo, el cambio, El exactamente. yin yang, ¿no? los contrastes. Los Por contrastes. supuesto, Ah, lo que para donde vamos es que vamos a transitar todo con mayor conciencia. Ahí donde hablamos de la gracia, Claro. ¿sí? O sea, vamos a transitar todo de una manera un poco más agraciada, menos agresiva, menos baja, por decir, bueno, si no sé, son niveles no, pero no sé si me explico, Sí, claro ¿sí? que O sí, sea, claro que no sí. tan arrastrera, Eso. sino con más gracia vamos a transitar todos los matices de la existencia, porque si no, no tendría ningún sentido que tal todos todo el tiempo Sí, eso no. abrazados. ¿Qué aprende Eso, uno de eso es ahí? una fantasía. O sea, eso es Mm. una fantasía que solo está en la mente, ¿sí? Del que... Precisamente por eso se llama utopía. De Aldous Huxley, un mundo mejor, creo que se llama, ¿no? Un mundo valiente y pequeño, un mundo grande y valiente, un mundo nuevo y valiente, se Sí, llama. no recuerdo. Sí, exacto. Necesitamos bajarnos de esa nube. Y también él llamaba a que la gente reconozca eso que no existe. Claro. O sea, eso solo existe en las redes sociales, donde las parejas todas, Sí, eso es una ay, que ellos son tan lindos, Sí, es sí, una sí. pareja Pues no lo son, hermosa. son feos, ya Y saben, no, son feos. y no saben cuando se madrean, se lanzan las cosas, discuten, luego salen Claro. en las fotos, o sea, eso forma es una parte, fachada, ¿no? porque todo forma parte. Claro. O sea, entonces con la humanidad o con la, digamos, ya nos vamos a la metáfora del planeta, de lo mismo, o sea, todo va a formar parte, solamente que Ser real, no la apariencia. lo vamos a transitar real, pero de alguna manera un poco con más gracia, con mayor altura, con mayor nivel de conciencia. Y de comprendimiento, ¿verdad? De cómo esas cosas forman parte de nosotros y que no tenemos por qué sentirnos mal ni nada. Es que también estamos transitando la era. La O de sea, hasta Acuario. que no, la era Acuario, pero la era, estamos en Kali Yuga, digamos, según las enseñanzas de Oriente, Sí. estamos en Kali Yuga, o sea, en la era del desorden y, digamos, de lo más, de la desconexión. Y estamos transitando esa escuela para llegar a las eras de iluminación, digamos, son un poco más agraciadas, Sí, de ¿sí? conciencia. que es la vuelta de la rueda. Estamos en Kali Yuga, digamos, de lo más complejo, Sí. para llegar posteriormente a Satya Yuga, supongamos, ¿no? Que es la era de la iluminación, en donde no es que estemos todos con flores y todo, pero se transita todo desde otra parte, desde un nivel de conciencia diferente. Entiendo. ¿Sí? Bueno, esto da para otro podcast ya. Sí, En el próximo hablamos de Nos las estamos eras. despidiendo, pero Bueno, Sí, no, así Muchísimas da mucho para gracias. no, hablar. y me faltó pues cerrar con algo. Cerrar una pregunta que hacerte es, sobre el área de trabajo. ¿Es solo aquí en la ciudad de Bucaramanga o a nivel nacional? no, yo puedo desplazarme, por supuesto ¿Sí? que sí. Sí, claro, estoy dispuesta a desplazarme en donde se requiera. Claro, no, por el momento pues estoy aquí radicada porque digamos que aquí está mi proyecto de vivienda también, estoy construyendo mi propia casa, entonces digamos que quiero como invertirle energía y tiempo a esa construcción de mi casa, que de alguna manera también es esa extensión de mi ser, ¿no? Porque para todos nuestra casa o nuestro cuerpo es el primer, ¿cierto? Entonces, bueno, estoy ahí como muy enfocada en eso, pero no, claro, si en algún momento hay que viajar, viajaría con todo, porque me encanta viajar también. Eso no lo conté, esa parte no lo conté, Sí. pero bueno. Para el próximo podcast. Esa para el no- próximo podcast. esa parte, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y gracias a los espectadores que nos Muchas están viendo en gracias este por momento. aguantar. Y yo no sé, el que se haya quedado hasta Sí. este instante, muchas gracias. Muchas gracias. No, yo creo que se quedó, estaba muy interesante todo eso. Listo, entonces nos vemos en la siguiente oportunidad. Sí, Nos vemos Chao. eso. próxima. Bueno, a chao, todos los gracias. ángulos. Bye. Thumbs up. Gracias.